días. La parroquia de San Miguel Arcángel les da la más cordial bienvenida a esta celebración correspondiente al día domingo 9 de agosto, tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días. Los saludamos en cada uno de sus hogares en este día domingo, Día del Señor, en el que nos congrega en familia a sentarnos en su mesa para compartir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y en este día vamos a pedirle por la salud de Olegario Solís López, por la familia Rubio Ariza, Juana Berta Pérez, Alicia Castillo, Segovia Cifuentes, Leonardo Moreno, por los esposos Guadalupe Berardo Flores y señora Trinidad Rangel Villarreal, por María Gloria Huitrón López, María del Refugio Morales Contreras, Alejandra Meléndez Briones, y por el eterno descanso de Alejandra Garza Muñiz, a los 2 años de haber pasado a la presencia del Señor, por Santiago Ponce, Steve Torres Zúñiga, señora Beatriz Robledo, Juan Maldonado Lugo, Raúl Arroyo Aguilar, Jorge Armando Ramírez Araujo, Guadalupe Rosas Almanza, Manuela Sandoval Chávez, Santiago Ramírez, Marta Guadalupe Pérez, Juan Manuel Morales Argüello y Raúl Pérez Jiménez. Que todos ellos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. También damos gracias a Dios por Héctor Gutiérrez Garza, por la familia Segovia Cifuentes y por 1 año más de vida de Ramiro Montalvo Carrujedo. Que el Señor le conceda la fortaleza y la paz. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos Y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro. Padre, Señor Dios Hijo. piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás Estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo cantamos: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor,
tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura en mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria de la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en casa pueden sentarse, meditemos este hermoso texto que nos muestra hoy San Mateo. Pero antes quisiera comentar una pequeña fábula titulada La tortuguita audaz y valiente. Pues resulta que en la orilla de un río, por un lado, estaba una tortuguita contemplando el paisaje mientras observó que una ranita estaba en peligro porque un zorro muy astuto se estaba acercando despacio hacia ella. Ya que ella no se daba cuenta, el zorro iba abriendo ya la boca para podérsela comer. La tortuguita pensó: ¿qué puedo hacer yo para salvar la situación? Salvarle la vida a la rana. Entonces se atrevió, fue audaz, así que salió de su caparazón, se dirigió hacia el zorro y le mordió la cola. Así que el zorro, con tremendo dolor y susto, se espantó también gritando, y la ranita reaccionó y saltó hacia el río. El zorro, muy indignado contra la tortuga, le reclamó y le dijo: te voy a comer a ti. Más sorpresa, la tortuguita se metió en su concha y el zorro, al morder la concha, solamente se lastimó. Así que de puro coraje le dijo: te voy a ahogar en el río, y lanzó la concha hasta el río. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La tortuga era una experta en nadar y de esa forma salvó su vida. El zorro aprendió la lección y bueno, se retiró de allí. Bueno, pues ojalá que así como esta tortuguita fue audaz, reaccionó ante la situación con valentía para atacar el mal que era el zorro y poder salvar la vida de la ranita, así también hoy podamos aprender esa actitud valiente de Pedro que va hacia Jesús. Pero vamos a comenzar por partes este hermoso texto de San Mateo. Primeramente, ¿verdad?, nos comenta el evangelista que Jesús terminó, ¿verdad?, de despedir a la gente. Fue un día ajetreado, de mucha actividad pastoral. Habían celebrado la multiplicación de los panes. Sabemos cuánta multitud de gente había acudido. El cansancio era terrible. Entonces Jesús se queda solo despidiendo a la multitud. Esto es muy interesante, despedirlos para que se llevaran la bendición a sus hogares. Y mientras tanto, Jesús manda a los discípulos a que se suban a la barca y comiencen a cruzar ese mar para llegar a la otra orilla. Y a pesar de que es la noche, los discípulos obedecen las palabras de Jesús, suben a la barca. Jesús se va a descansar. ¿Cuál es el descanso de Jesús? Jesús se va al monte. Su descanso está en el deleite de la oración. Allí nos enseña Jesús que el mayor sosiego de nuestra alma será cuando estemos en paz, en ese contacto directo con el Padre Celestial. Y eso nos enseña hoy también el profeta Elías en la primera lectura, que al sentir la presencia de Dios, lo experimenta en una brisa suave, en una brisa que le hace tener paz, en una brisa suave donde él entra en esa contemplación, en esa paz interior. De esa manera Jesús experimenta el descanso en esa intimidad con su Padre Celestial, en esa brisa suave que puede darle el monte en el silencio de la noche, en esa quietud de su alma,
y en esa experiencia de la paz. Mientras tanto, la barca está avanzando. La noche también. Aproximadamente ya son las 3 de la mañana cuando Jesús comienza a aproximarse a la barca al ver los terribles vientos. Jesús piensa en la inquietud de los discípulos al ver que van solos y al sentirse que puedan hundirse en el mar. Los discípulos efectivamente están asustados porque creen que la barca se les va a hundir porque los vientos son contrarios y muy fuertes, y entonces dan gritos de terror. De pronto ven la silueta de Jesús y creen que es un fantasma. En cambio, Jesús aquí afirma todo el poder de su divinidad. No teman, soy yo. Precisamente hay un gran prodigio, el prodigio sobrenatural que realiza Jesús, porque solamente Dios podría caminar sobre las aguas, y Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y en esa frase, cuando dice no teman, yo soy, efectivamente está afirmando que es el Hijo de Dios. Recordemos a Moisés, cuando es enviado por Dios a Egipto. Moisés le pregunta a Dios, me van a preguntar cuál es el nombre del Dios que me envía. Y entonces Dios le dice, tú les dirás, yo soy. Y hoy nuevamente escuchamos ese término en las palabras de Jesús para dirigirse a los discípulos y darles esa confianza de que no tengan miedo ante las adversidades. Están frente a su Dios que todo lo puede y que está por encima de las aguas, por encima de ese mar impetuoso. Aquí nos llama la atención la valentía de Pedro. Quizá otros o lo hayan juzgado de soberbio al decir, al querer también caminar sobre el agua. Sin embargo, creo que no. Aquí en Pedro hay una actitud de confianza, porque es el único que desea caminar hacia los brazos de su maestro, porque sabe que quiere seguir sus pasos, porque sabe que confía en él y que no se va a hundir. Por esa razón, la afirmación de Pedro también nos llama la atención cuando dice, Señor, si eres tú. De hecho, esa frase en griego es una afirmación. Nosotros llegamos a pensar que como que cuestiona, ¿eres tú, Señor? No, más bien está afirmando, si eres tú, Señor, claro que sí, creo que eres tú, Señor, el que está parado allí frente al mar. Entonces permíteme llegar a ti sin que me hunda. Y efectivamente, Jesús observa la audacia, la valentía, el atrevimiento de Pedro y le dice, ven, tendiéndole la mano. Los otros 11, igual asustados, pero cómodamente en la barca, sentados. Ellos no tuvieron esa iniciativa también de decirle, nosotros también queremos ir, también queremos caminar detrás de ti y tener esa misma experiencia. Ellos no. Aquí es Pedro, el soñador, el que se atreve a ir más allá, el que se atreve a romper miedos. Eso es lo que hoy le admiramos. ¿Que le faltó fe? Sí le faltó, porque nos dice el texto que apenas le llegó el agua a la cintura y sintió que se ahogaba. Le faltó fe como a todo ser humano, pero tuvo la valentía de meterse al agua, tuvo la valentía de decirle a Jesús, voy hacia ti. Y Jesús de esa manera sabe que Pedro es su gallo,
que Pedro es la cabeza quien ha elegido, el que estará representando al grupo de los apóstoles cuando él ya no esté, y sabe que tiene un gran temple, pero sabe que a la vez tiene esa debilidad humana. Y por eso Jesús se dirige a él: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Jesús sabe que el potencial de Pedro podía dar más. Era un pescador, conocía el mar. A lo mejor se desesperó pronto, le faltó paciencia, tal vez le faltó poner en práctica su técnica para poder nadar. Se desesperó. Por eso Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Porque sabe que tiene un gran potencial y sabe que en un futuro él va a dirigir esa barca que es la iglesia, y que vendrán peores tempestades y tendrá que asumir el reto. Jesús, ¿verdad?, quiere formar en Pedro ese temple, así como hay una frase que dice que para que se vea que el montador es bueno, el toro tiene que ser bien bravo. Pues esa es la prueba que Jesús quiere ponerle hoy a Pedro. El mar tenía que estar bravo para que Pedro se vea allí ante esa situación. Pero aún así le admiramos a Pedro esa valentía. Ojalá que nosotros también, al igual que Pedro, en los momentos difíciles de tempestad, podamos acudir a Jesús. Señor, si eres tú, permíteme llegar a ti. Y en esa frase nos atrevemos a actuar, nos atrevemos a realizar acciones, nos atrevemos a romper barreras y obstáculos ante cualquier inspiración. El joven que tiene un ideal de estudiar una carrera, pero tiene miedo. Cualquier persona que Dios le da esa inspiración para que realice grandes cosas, pero tiene miedo. Señor, si viene de ti esa idea, esa inspiración, permíteme llegar a ti. Y Jesús te va a tender la mano. Jesús no va a dejar que te ahogues en un vaso de agua. Él hará que salgas, que sientas esa paz, esa brisa suave, como la experimentó Elías. Y siguiendo el texto, una vez que Jesús le tiende la mano a Pedro y lo incorpora en la barca, y él también entra en la barca, el viento se calmó. Aquí hay algo interesante. La barca está representando a la iglesia peregrina en la que vamos todos. El mar es la propia historia en la que se desenvuelve en esa realidad. Si perdemos de vista a Jesús, entonces vamos a experimentar esas grandes tempestades. Si perdemos de vista a Jesús, comenzaremos a ver fantasmas. El fantasma de la depresión, el fantasma de una vida sin sentido. En el momento que tengamos a Jesús y lo traigamos a nuestra vida y nos sintamos con Él en la misma barca, en ese momento se calmarán los vientos. En ese momento vendrá la paz. Y algo interesante con el que termina el texto, con una verdadera profesión de fe. Los que estaban en la barca, una vez que vieron que el viento se calmó, se postraron ante Jesús. Esto es hermoso. Lo adoraron y le reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Algo hermoso con lo que termina el texto. Nosotros en nuestra vida, cuando estamos en tribulación ante un problema grande y acudimos a Jesús, ¿cuál es nuestra reacción al sentir la paz? ¿También nos postramos ante Él? ¿También le adoramos? ¿También le expresamos que es el Hijo de Dios? En casa, ahora que estamos viviendo estos días difíciles de la pandemia, en los que se vive
la tempestad por la falta de trabajo, por la falta de alimento, por la situación de la educación ante esta situación virtual, tantas cosas. Nos postramos ante Jesús y le decimos: verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente te sentimos en nuestra barca, que es nuestra casa, la iglesia doméstica, como lo decía San Juan Pablo II. En esta tu casa, que es la iglesia, te sentimos, Jesús, y te adoramos, porque eres el Hijo de Dios. Ojalá que en cada familia podamos tener esta experiencia del viento que se calma con la presencia de Jesús y poderle adorar y poderle reconocer y saber que vamos con Él en la misma barca. Y en los momentos difíciles, digamos esas palabras de Pedro: si eres tú, Señor, permíteme llegar a ti sin que me hunda. Y Jesús siempre te tenderá la mano y siempre te dirá: ven, no tengas miedo, no dudes, no seas de poca fe, al contrario. Entonces, que con esa fuerza aprendamos a remar en este mar que es nuestra realidad. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Todos decimos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con confianza que nos da nuestra fe, presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres de buena voluntad que trabajan por un mundo más justo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca con la paciencia y reanime con la esperanza a nuestros hermanos enfermos y a todos los que sufren por falta de salud, oremos. Padre, escúchanos. Para que los pueblos originarios de todo el mundo sean tratados con respeto a su dignidad, derechos y cultura, oremos. Padre, escúchanos. Para que la creación entera, obra maravillosa de Dios, sea respetada por todos, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos con los pobres, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, con bondad todas estas súplicas que ponemos al pie de tu altar. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentémosle al Señor nuestras ofrendas.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haz al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de toda la creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos, con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo: Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Santiago Ponce, Alejandra Garza Muñiz, Estid Torres Zúñiga, Beatriz Robledo, Juan Maldonado Lugo, Raúl Arroyo Aguilar, Jorge Armando Ramírez Araujo, Guadalupe Rosas Almanza, Manuela Sandoval Chávez, Santiago Ramírez, Marta Guadalupe Pérez, Juan Manuel Morales Argüello y Raúl Pérez Jiménez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense en casa una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hermanos, los invito a que en este momento abran su corazón a Jesús para que lo reciban a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. pescador. Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. No
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Saludamos a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre de las familias, ruega por nosotros. Esta semana les encargamos el Rosario en Familia. Recuerden que estamos cerca de celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen el próximo 15 de agosto. Ojalá toda esta semana nos encomendemos y nos preparemos para esta fiesta con la Eucaristía y el Santo Rosario. Feliz domingo en familia, una semana llena de bendiciones. Los esperamos mañana a nuestra Eucaristía. Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llama.